Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula, ya Meche anunció. Venimos a presentar un libro que escribimos con Guille, que se llama Veneno. Quiero agradecer a Meche por la invitación, a Ate por la invitación, a todos los presentes, a todas y todos los presentes. La verdad es que es una contradicción bastante grande la que se siente, ¿no? Por un lado es agradecer este espacio que ya tiene sus años, que es un espacio que cuesta, entiendo, que se concrete, es un trabajo muy arduo. Entonces hay cierta alegría en que este espacio exista, en poder venir al Garrahan, un hospital pediátrico público, y Veneno, el libro, tiene ciertas reflexiones acerca de lo público, de lo estatal, del futuro que estamos legando a los chicos, a las chicas. Y la verdad es que es también incómodo y molesto tener que estar tantos años diciendo lo mismo, ¿no? Un poco lo que decía recién Paola, y seguir. ¿Hasta cuándo? Sería la pregunta. Veneno es un libro que surge de una idea de Guille, que los dos la verdad que veníamos trabajando hace años, investigando acerca de agrotóxicos. Acá está Andrés Carrasco en las paredes colgado. Por mi parte empecé a investigar el tema a partir de las denuncias de Andrés Carrasco. Así nos conocimos con Guille también. Y la propuesta de Guille era, bueno, sí, el veneno es una sustancia, es un tóxico, enferma, mata, intoxica, pero ¿qué realidad nos está proponiendo el veneno? ¿No? Esta realidad que se presenta como algo que no se puede modificar, incluso como deseable por momentos pareciera, ¿no? Porque trabajamos con publicidades del veneno, allá están las imágenes, luego voy a relatar un poquito cómo es ese juego entre texto e imagen que propone Veneno, pero se presenta como, ¿no?, paisajes con mucho verde, mucho cielo, horizontes diáfanos, vacíos, homogéneos, ¿no? No hay personas, no hay seres vivos de ningún tipo, solo plantitas todas iguales. Y entonces aparecía esto, bueno, ¿qué realidad nos propone o nos impone el veneno? ¿Qué forma de vida nos está haciendo vivir? ¿Qué formas de vida, qué formas de muerte? Y ahí aparece la idea de pensar el veneno como una política pública, y a partir de ahí ver, bueno, el veneno, más allá de sustancias, es algo que altera, modifica, un poco lo leyó Meche al principio. Y seleccionamos ahí ciertas dimensiones que pensamos que altera, modifica el veneno, entre ellas, bueno, hay 10 capítulos que contiene el libro, 10 capítulos, uno con cada eje, 10 capítulos que tienen una imagen cada capítulo, porque una vez que sabíamos lo que queríamos decir, habíamos hecho entrevistas, Meche fue una de las entrevistadas, entrevistamos también a personas del Ministerio de Ambiente, porque y acá menciono a Damián Marino, al inicio de Veneno, Guille se comunicó con Damián Marino, y Damián Marino nos sugirió, había un trabajo sobre la atracina. La atracina es un herbicida muy usado en Argentina, prohibido en otros países, que había sido realizado a pedido del Ministerio de Ambiente. Ese trabajo sobre la atracina dice cosas terribles, fue realizado por científicos del CONICET. Nunca pasó nada, ¿no? Ese trabajo quedó, como tantos otros, guardado. Pero a partir de ese trabajo empezamos a investigar y a hacer entrevistas. Empezamos, ya les digo, por la atracina, después la atracina fue como la punta del ovillo. Ahí hicimos entrevistas también a científicos que hicieron ese informe, hicimos entrevistas ya les dije, a algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente. Hicimos entrevistas a personas de Pueblos Fumigados, hicimos entrevistas a Antonio Aracre, que en ese momento era el CEO de Syngenta. Teníamos las entrevistas, sabíamos lo que queríamos decir y había que darle forma, y a Guille se le ocurrió trabajar con imágenes y partir de esto, ¿no?, de una publicidad que
En ese caso empezamos con YPF, empresa estatal, parcialmente estatal, que vende venenos. Y cada uno de los capítulos empieza a jugar con esa imagen, trayendo uno de los ejes. El primer capítulo es territorio. ¿Qué hace el veneno en el territorio? ¿No? ¿Qué modifica? Bueno, el veneno destruye los territorios. En el libro tomamos varias definiciones, tenemos las propias acerca de lo que es el territorio. Hay una que alguna vez nos dijo Patricia Di Giglio, que es una filósofa, que dice que el territorio es una forma de habitar. Bueno, el veneno destruye formas de habitar. Con veneno no hay habitar, no hay vivir, ¿no? Aparece esto de que donde se produce de esa forma, con venenos, no se vive. Y así planteamos unos 10 ejes. El último eje, el último capítulo, tiene que ver con la salud. Y acá yo traía algunas cuantas preguntas para conversar con ustedes. En realidad veníamos con más preguntas que afirmaciones. Porque ahí están Antonella y Kili, está la carta que escribió Meche en Veneno. Hay voces de personas que tienen en sus cuerpos, tienen la certeza de tener venenos en su cuerpo, porque seguramente todos tenemos. Y están también las voces de funcionarios del Ministerio de Salud que niegan desde el origen, niegan que existe este problema, lo niegan. No es un problema. Hay toxicólogos del Ministerio de Salud que dicen abiertamente que están perdiendo el tiempo estudiando problemas que no existen. Hay otro funcionario que es químico en ese caso, que hablaba hace años esto, pero esto sigue igual, de que para hacer algo desde el Ministerio necesitan evidencia dura, ¿no? Lo que decía Meche, piden evidencia. Hay evidencia, aún así niegan la evidencia, y por otro lado, no hay registros epidemiológicos, no hay registros epidemiológicos que lleve adelante desde el Ministerio de Salud. Había un programa, no se llegó a concretar, y según este funcionario, porque los médicos, y no sé si acá hay médicos, supongo, no se toman el trabajo de registrar qué pasa con ese paciente que llega. Es decir, bueno, hay un desentendimiento total desde el Ministerio de Salud. Y hablamos después también con una médica que había participado de ese informe que mencioné sobre la atracina, y la explicación que ella encontraba acerca de por qué, salvando este espacio y otros pocos, ¿no? Hay otros espacios también, pero desde salud en general no es un tema que se ha tomado. Ella decía que tenía que ver con que hay un paradigma médico que trabaja sobre la evidencia del daño, ¿no? Entonces siempre se llega tarde, y que eso tiene que ver con la formación médica, que es hospitalocéntrica, que es biomédica, o sea, el paradigma es biomédico, y bueno, eso hace que funcione de esta forma. Hay además otras agendas, hay además otras urgencias, bueno, y entonces aparece este vacío que en realidad es pregunta, ¿no? En este lugar, estamos acá, estamos en el Garraham, es un espacio donde estamos hablando de este tema, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde los espacios de salud y qué nos pasa a todos y a todas nosotros? Pienso yo soy docente, pienso también en las personas, en los estudiantes. ¿Qué pasa que podemos dejar que las personas, los niños se enfermen? ¿Qué pasa que pensamos que hay una parte sacrificable de la población? Yo no me puedo dejar de hacer esta pregunta, la hago permanentemente también en las aulas donde trabajo, pero la quería traer para conversar con ustedes, para intercambiar con ustedes acá en el Garraham hoy. Y ahora sigue Guille. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias. Gracias por la invitación, gracias Meche, gracias Pau también por venirte. Cuando arrancamos el libro con Pau, ella marcó mucho, a Guille se le ocurrió, la verdad que todo lo que dijo Guille se le ocurrió, fue un trabajo colectivo, así que, y después acérquense a los dibujos que hizo, porque además es dibujante, artista. Apareció
muchas veces la pregunta por la política pública. El libro es una pregunta por la política pública, se trata básicamente de eso. Y para eso, recién yo trataba de registrar, aparecían claramente 4 voces, las 4 están cruzadas con la historia y el presente del Garrahan. Y me parece muy fuerte en ese sentido presentarlo. Por supuesto que están las comunidades directamente damnificadas, como decía Paola, aunque evidentemente es algo que acá nadie se salva, por más que seamos más o menos conscientes. Después está el Estado, que por supuesto está vinculado con las comunidades públicas. Después están los profesionales y las profesionales, que en muchos casos estamos directamente involucrados con el Estado. En mi caso, por ejemplo, trabajo en CONICET, trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Y después están las corporaciones. Todo medio mezclado, todo hecho una sopa. Y para contarles esa sopa, les quiero contar muy brevemente 5 anécdotas, muy pequeñas. Algunas están en el libro, creo que algunas no, pero que fuimos recuperando con Paula y que yo creo que grafican un poco, no solo el presente como diagnóstico, sino la pregunta principal, que creo que es por eso que escribimos el libro: ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos en el contexto en el cual, perdón si alguien se siente ofendido o ofendida, nos gobierna un tipo que quiere literalmente la destrucción del Garrahan de CONICET de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué hacemos frente a eso? La primera anécdota es: pedimos un montón de entrevistas, un montón, a diferentes, en general las daban, y las daban de una, las comunidades rápidamente, los órganos estatales se dejaban insistir un poco más, las corporaciones, como en el caso de Syngenta, tardaron un cachitín más, como planteaba Paula, pero hay una institución que no dio, y es más, no respondió ni una vez los mensajes y los pedidos. YPF Agro, que vende atracina. Eso no es casualidad. YPF es una institución, como me dijo una vez un asambleísta en Allen, que está actuando como cuña de las multinacionales en todos los problemas. YPF es la que le dimos al ex-CEO en el 2016 indemnización por $6 millones de nuestros bolsillos. YPF es una institución que por supuesto Milei quiere privatizar, pero que evidentemente la pregunta nuestra, de nuestro lado acá aprovechando, es ¿qué hacemos con YPF? La misma que está vinculada con YPF Litio, la misma que está vinculada con haber entregado el mar argentino a Shell, a Total, a Wintershall, etcétera, con el offshore. ¿Qué hacemos con YPF? Fíjense que no está esa pregunta y que pareciera ser obvio que YPF, por ejemplo, tiene como principal accionista privado a BlackRock, el mismo grupo financiero al cual después tenemos que negociar la deuda. Es la única institución que ni siquiera nos respondió a los pedidos fue YPF Agro. Esa es la primera anécdota. La segunda anécdota es un poquito más larga y que tiene que ver con el intercambio con los responsables de SENASA. En varios años que entrevistamos, porque como comentaba Pau, el libro tuvo su tiempo, pero además veníamos trabajando, entonces SENASA nos fue dando entrevistas, después obviamente nos dejó de dar. Digo obviamente porque después salimos públicamente por los medios a denunciar, pero bueno, tardaron un poquito en verlo por suerte. En una de las entrevistas entrevistamos a Guillermo Haidt, entonces creo que era 2016, responsable de SENASA, el responsable de la parte de agrotóxico de SENASA. Él le dice fitosanitarios o agroquímicos. Durante la entrevista, en particular ahí estábamos investigando por qué SENASA aceptaba unos insecticidas de la familia neonicotinoides, mientras Europa había declarado la moratoria y después iba a declarar la prohibición total de estos insecticidas. Guillermo Haidt tuvo la entrevista, cuando llegamos a ese punto le preguntamos los criterios que tomaban, habló por supuesto de las 2 bibliotecas, que les encanta decir eso, y en un momento, frente a nuestra pregunta respecto a cómo eran los pasos para que SENASA apruebe, por ejemplo, estos insecticidas, dijo: no, SENASA no hace los estudios, sino que acepta los que presentan las corporaciones. Obviamente, nosotros también hacemos cruces con los temas éticos y políticos. La pregunta es, ¿no hay un problema de intereses?
que estés aceptando un químico, por ejemplo un insecticida de Bayer, y que quien te dé la documentación aprobatoria es el mismo Bayer Monsanto? Guillermo Haidt dijo que no, que a él no le parecía, y después lo ratificó con esto. Año 2016, Guillermo Haidt sigue en SENASA, no en esa función. Dijo: SENASA se sostiene, usó la palabra sostener, en la ética empresarial. En la ética empresarial. O sea, SENASA se sostiene en la ética de Bayer Monsanto, que por suerte, por ejemplo, a partir del trabajo de compañeras como Anabel Pomar, nos llegan los modos en los cuales Bayer Monsanto mintió una y otra vez respecto a todo lo que había hecho. En eso se sostiene el principal órgano que aprueba los agrotóxicos en nuestro país. En otra entrevista al responsable de SENASA de agrotóxicos en la actualidad, que es, nunca me acuerdo su nombre. Nicolás Unión. Nicolás Auñón. En un momento Nicolás Auñón contaba que sí, que escuchaban a las comunidades respecto a posibles efectos, y en el caso de los insecticidas escuchaban a los apicultores que denunciaban que, a propósito, SENASA y la Sociedad Argentina de Apicultores están en juicio, así que imagínense el nivel de escucha. Y cuando Pau le repreguntó: ¿y cómo escuchan? No, cada tanto nos llega un mail, literal, Y Pau le repreguntó: ¿y ustedes qué hacen con ese mail? Se lo mandamos a las empresas. Parece un sketch de Capusotto, pero es el modo en el cual se configuró el Estado argentino con una historia. ¿Cuál es esa historia? Tercera anécdota. Estábamos entrevistando a este funcionario alto de ambiente, una persona de carrera que se notaba muy formado, muy claro su discurso. Nos pasó alguna información off the record, por eso no quiero dar su nombre. Y en un momento hablamos de qué pasaba que el Estado argentino no monitorea a nivel de salud y a nivel sanitario. Después, a nivel de salud, nos pueden contar ustedes, nos serviría mucho, como por ejemplo si queremos saber la evolución del cáncer de mama en varadero en los últimos 20 años. ¿Cómo hacemos para tener ese dato? Bueno, y estábamos hablando con este funcionario y en un momento dice: no, todo esto se desarticuló en la década del 90. Cualquier monitoreo sanitario y ambiental. Y nunca se restituyó. Él era un militante esto fue durante la gestión de Cabandier, era claramente un militante del gobierno nacional por entonces, pero reconocía que nunca se había restituido ningún tipo de monitoreo, y él aclaró: por supuesto que no se puede aplicar ninguna política de prevención. Fue algo pensado, fue algo premeditado. Esa fue la tercera anécdota. La cuarta anécdota tiene que ver con la parte de los profesionales y con el Estado. Eso creo que no está en el libro. Nosotros damos cursos de posgrado en el país, de hecho en unos meses nos vamos para Córdoba y para Salta. Y lo hemos dado en un montón, hemos dado más de 30 cursos de posgrado en el país. En universidades que nos reciben mejor, peor, pero en la Universidad Nacional del Litoral, que ahí trabaja Raquel Chan, una de las impulsoras del trigo HB4, uno de los transgénicos más emblemáticos del país, que ni Estados Unidos se había animado, por todo lo que significa dentro de la propia dieta cotidiana de las comunidades. En esa universidad dimos 2 cursos de posgrado, que salieron muy bien, con dificultades, con problemas, pero realmente salieron bien. Cuando estábamos terminando el segundo curso, se nos acerca un estudiante del consejo directivo y dicen: es la última vez que los invitan. ¿Por qué? Por la posición que ustedes tienen respecto a los transgénicos. Universidad Nacional del Litoral, una universidad pública, un par de años después aprobaban el trigo HB4 a partir, por ejemplo, del lobby de Daniel Scioli en Brasil, que ahora lo tenemos como funcionario, uno de los funcionarios estrella de Milei. A partir de todo ese esquema, vemos en la otra pata que es fundamental para esto, que es la complicidad de las universidades nacionales y centros como el INTA y centros de investigación, que o callan o activamente promueven este tipo de política.
Estas son las 4 anécdotas que vinculan al Estado, pero les dije 5 anécdotas. La quinta tiene que ver con Antonio Aracre. Es una anécdota muy corta, a mí por lo menos me resulta sintomática de la realidad. Porque voy a ser muy brutal en lo que digo, pero siento que mientras el Estado desarticulado, podrido, amenazado, todo eso a la vez, por eso agradezco muchísimo que esto también esté organizado por compañeras y compañeros de ATE, siento que se nos cagan de risa, literalmente. Cuando llegamos a la anécdota con Antonio Aracre, a la anécdota no, pero fue la anécdota, sí, a la entrevista con Antonio Aracre, que inicialmente nos había dicho que no, finalmente nos dijo que sí, que todavía no era aquel funcionario que estuvo vinculado con la corrida cambiaria que involucró a Alberto Fernández, y nos sentamos. Antonio Aracre nos pregunta: ¿quieren tomar un café? Y le decimos: no, muchas gracias. La verdad que había un clima medio de nervios, estábamos por entrevistar y la anécdota y la entrevista iba a ser dura, y Antonio Aracre dice: miren que no tiene atracina, ¿eh? Yo ya sé que es solo una anécdota y es un chiste tonto, pero no es un chiste tonto. Es quien tiene la sartén por el mango que permite decir esos chistes. Todos los encuentros que tuvimos vinculados con agronegocios, con empresarios, pero agrego, porque con Pau estamos trabajando otros temas. Por ejemplo, yo ahora vine de Catamarca y La Rioja, tuve varios encuentros también en San Juan y en San Luis, del tercer tipo, con empresas, por ejemplo con gente del Livent o con gente de la Barrigol. La lógica es la misma, son los que gobiernan. Por eso se permiten chistes, por ejemplo, con un cancerígeno. Termino con 2 o 3 cositas. Yo tengo la sensación con el gobierno de Milei, perdón si alguien lo votó, cosas que pasan, pero que Milei expresa algo muy claro, que es que la ultraderecha, por llamarlo de una manera, sabe qué hacer con el Estado. Tiene muy claro qué hacer con el Estado. Que no es la desaparición del Estado, ¿eh? Yo por lo menos, yo viví 2 años en Chile. Para mí el modelo chileno sigue primando en la región, el modelo neoliberal que dio lugar al golpe de Pinochet, que no es la anulación. En Chile no está la anulación del Estado. El Estado cumple funciones estratégicas muy claras. Tiene básicamente la función de garantizar la desigualdad social, garantizar que no haya levantamientos sociales, garantizar los grupos de especulación financiera, pone reglas. No es la desaparición del Estado. Es un Estado pequeño, concentrado, para garantizar a los poderosos. La derecha sabe qué hacer. La pregunta que yo me hago es si nosotros sabemos lo que queremos del Estado. Porque estas anécdotas yo creo que expresan no un Estado extraviado, es un Estado cómplice, lo llama Estado bobo, se me fue el nombre, del Frade, que también entrevistamos, le ponen un montón de nombres, Estado Centauro, hay un montón de nombres, de forma, de metáforas, etc. Pero es un Estado para los que tienen y para garantizar las corporaciones. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? No estoy exento de contradicciones, está claro, ¿no? Digo, las tengo por todos lados, mis hijas van a escuela pública, me atiendo acá. Mi hija, Uma, cuando parecía que tenía algún problema neurológico, vine acá al Garrahan con 1 año y medio y garantizaron. Y digo, tengo todas las contradicciones a cuesta. ¿Qué hacemos con el Estado? Termino. ¿Qué hacemos con el Estado? Significa discutir todo. Y todo significa discutirnos. Yo creo que tenemos que discutir universidades nacionales. Me impacta, tuvimos muchos problemas dentro de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires hace 1 año, y ahora una de las personas que más nos persiguió está gritando a los 4 vientos que está amenazada la universidad pública. Tenemos que discutir francamente qué entendemos por la universidad pública. Tenemos que discutir en serio qué significa la transferencia de recursos fabulosas, porque además de estar matando gente, están transfiriendo recursos. Entonces, tenemos que discutirlo, porque si no discutimos riqueza y no discutimos pobreza, yo siento que no estamos discutiendo nada. Termino con esto. Cuando hace poquito tiempo, y no tanto,
Intentamos motorizar una historia clínica ambiental en Argentina que involucren relatos como lo de Pau. Una persona muy querida me dijo: vas a ver que en primera instancia, antes que los funcionarios y antes que las corporaciones, nos saltan los médicos a la garganta. Dicho y hecho. Recibí por las redes sociales una médica que decía: si nosotros hacemos, tuvimos que verificar a las personas que estábamos entrevistando si le habían preguntado dónde vivía, si le fumigaban, qué agua tomaba. No nos preguntaron. De última me preguntaron si me drogaba, todo el patriarcado encima, ¿no? Si me drogaba, si tomaba alcohol, etc. Pero nunca me preguntaron si me fumigaban, qué agua tomaba. Y discutir es discutirnos. Y eso claro que va a doler. Pero creo, y con esto termino, que tenemos no solo la oportunidad en un sentido político, es el momento de hacerlo. El momento de que esta defensiva a la cual nos vemos sometidos, de que quieren cerrar, nos preguntemos: y entonces nosotros y nosotras, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos la pregunta en torno a nuestras necesidades y nuestros deseos? Gracias.